Hola y bienvenidos a Este Oeste. Uno se pregunta qué hace este país que vive de una crisis a otra. Pues no es solo un sistema de justicia medio colapsado en términos, digamos, estructurales y sistémicos, sino la vivencia de un permanente estado de enfrentamiento y conflicto entre diversos sectores de la sociedad civil y los estamentos políticos. Renuncias del comisionado de la CICIG, un fiscal general despedido, comisiones de postulación que constitucionalmente no pueden delegar sus representaciones, todo en medio del aguacero político causado por el gobierno en su esfuerzo de conseguir los fondos para enfrentar el costo de la reconstrucción causada por la devastación de la tormenta Ágata. ¿Qué es realmente lo que nos está pasando? ¿Qué debemos hacer los guatemaltecos para recuperar nuestro país? Bueno, intentaremos abordar estos temas con nuestro panel de invitados y analistas políticos, Gustavo Porras y Fernando Carrera, y Harold Caballeros, rector de la Universidad de San Pablo. San Pablo. Bueno, dice el refrán, colegas, y perdonen ustedes que me trabé un poquito, que el paciente que no sabe que está enfermo está más enfermo. Bueno, sabemos lo que nos está pasando a los guatemaltecos, digamos, en términos de sus causas y las posibles soluciones. Yo creo que incluso los acontecimientos últimos dan pie para investigar mejor qué es lo que nos está pasando, y que ya lo dijiste en la introducción: un enfrentamiento generalizado, una conflictividad permanente, donde yo diría que una cosa son los conflictos reales que existen y otra es cómo se agrandan, cómo se distorsionan en un ambiente de rumores, en un ambiente donde no se habla en directo y donde yo pienso que hay gente cuya tarea es agudizar los conflictos. Y en síntesis y en términos generales, lo que nos pasa es que efectivamente tenemos un Estado muy cercano al colapso, desfinanciado, una institucionalidad pública que ha perdido casi por completo la credibilidad ante la población, y estamos encerrados en un conjunto de círculos viciosos. Por ejemplo, el Estado, el gobierno tiene que incrementar la deuda sin haber resuelto el problema de sus ingresos. Tenemos movimientos sociales maximalistas que plantean consignas imposibles y usan formas de lucha que afectan a sectores de la población. En fin, tenemos un conjunto de factores que yo creo que lo primero es diagnosticarlo, y segundo, yo no veo otro camino, cueste lo que cueste, que ir logrando un nivel de convergencia entre los sectores fundamentales del país. Ya no es solo una problemática política, hay que entrarle, digamos, a estos sectores constitutivos y también a estos actores de la sociedad civil que deben aprender a cumplir su labor y no sumarse a el caos que se ha venido desarrollando en Guatemala. Nosotros deberíamos pensar, si nos visitara alguien que nunca hubiese venido a Guatemala, que viniera y viviera aquí un mes, pues llegaría a la conclusión de que nosotros tenemos una sociedad autodestructiva. Todos contra todos, el hobby, el pasatiempo favorito es la descalificación, y los intereses de cada uno de los grupos no convergen, como se dijo antes, y nos crean un problema que yo pienso que es cultural y que es moral. El trato para esto, el poder arreglar las circunstancias en las que nos encontramos, van a requerir de que la sociedad dé un paso al frente y quiera verdaderamente llegar a un consenso, o a consensos que sean constructivos y que no sean destructivos. El ejemplo que tuvimos nosotros la semana anterior, cuando la sociedad civil comienza a pronunciarse en contra de los decanos, en contra de los postuladores, hoy en los periódicos había una noticia que decía: no van a descansar hasta que todos se inhiban. Bueno, no hay ninguna garantía que los nuevos postuladores van a ser diferentes. Estos señores postuladores eran unos decanos que estaban trabajando en las universidades con éxito.
Entonces, ahora las universidades se ven en el brete de encontrarle una solución. Se puede nombrar un representante, no se puede nombrar un representante. Además están los estatutos de cada una de las casas de estudios, que en algunos casos dice que es exclusivamente el decano, ni siquiera un vicedecano. Correcto. Entonces, destruimos el tejido social, destruimos lo más profundo de nuestra sociedad, y después pretendemos que haya personas, es a lo que yo me refería antes. Tú crees que hay un abogado que está en su bufete con reputación, con conocimientos, con mucho trabajo para crearse su nombre, y que ahora se va a exponer a esto. Yo no lo veo, no lo veo, porque el escrutinio es un escrutinio terrible. Hay personas cuyo pecado fue querer ser magistrados de la Corte Suprema y que ahora están con la reputación destruida, sin empleo. Hay una persona enferma. ¿Y cuál es el pecado? Querer servir al país. Difícil situación. Bueno, pero yo creo que tal vez para un poco poner otro tipo de lentes sobre esta situación, ¿no? A mí sí me parece que hay que poner un poquito, a veces, sobre todo en coyunturas difíciles, hay que tener las luces altas, no solo las luces bajas, ¿no? Porque con las luces bajas a veces vemos muchísimas amenazas y frustraciones, pero con las luces altas podemos ver algunos espacios y oportunidades. Yo creo que una sociedad debe estar dispuesta no solamente a, por supuesto, honestamente enfrentar sus desafíos, pero también aprovechar sus oportunidades o sus fortalezas. Y yo creo que eso es una cosa que hay que entender. Yo creo que en general, si uno lo pone con las luces altas, lo que uno mira es que el proceso largo de la construcción de una sociedad democrática en Guatemala es un proceso, digamos, que tiene dolores de parto importantes. O sea, aquí estamos tratando de hacer un experimento político que otros países han tratado de desarrollar a su manera, y cada país tiene desafíos diferentes. Sin embargo, al final de cuentas se resume en tres cosas: la democracia, ¿no? Tiene que haber un respeto a la legalidad, y la legalidad tiene que ser la norma de resolución de conflictos. Tiene que haber una capacidad del Estado de jugar un rol en ese sentido, y para eso necesita recursos. Entonces entra a la ecuación la fiscalidad del problema. Y por último, tiene que haber una ciudadanía activa y organizada que aprovecha los canales institucionales de la democracia para hacer valer su voz, ya sea a través de los partidos políticos o de otras formas de expresión organizativa democrática, ¿no? Lo que hemos tenido históricamente, lo que nos deja la herencia de tantos años de autoritarismo, es un déficit de legalidad, es un déficit de fiscalidad y es un déficit de ciudadanía, ¿no? Y entonces uno empieza a ver que todos esos déficits se combinan en determinados espacios, ¿no? Y podemos decir que en las últimas 3 semanas hemos visto una forma, digamos, catalizada de esos 3 déficits expresarnos en todo sentido. Cómo la falta de legalidad pues, nos está afectando en el manejo institucional del país, cómo las debilidades fiscales limitan al Estado para tener una legitimidad frente a la ciudadanía, frente a eventos como los desastres que hemos vivido, y cómo la falta de ciudadanía hace que las expresiones organizadas de la ciudadanía no siempre se correspondan con soluciones verdaderas a los problemas que tenemos. Pero yo pienso que hay que entender esta ecuación, porque si no, seguimos como buscando una respuesta que no entendemos. Y yo creo que es un tema de lentes, de anteojos, de cómo ver las cosas. Y yo siento que hasta que no nos convenzamos que realmente estamos metidos en construir democracia y que eso implica determinados requisitos, digamos, para poder desarrollarla, y si determinadas vías que hay que fortalecer, pues no vamos a entender de qué estamos hablando. La sociedad brasileña, y con esto cierro, en el año 88 decidió una nueva constitución. Y en ese momento, cuando Brasil decidió en el 88 una nueva constitución, hubo un convencimiento absoluto de la sociedad brasileña de que iban hacia la democracia y a consolidar la democracia. Lo pensaron los empresarios, los políticos, los movimientos sociales, todo el mundo en la sociedad brasileña se puso de acuerdo. Aquí parece que no existe tal vez. El tema es que nosotros surgimos a la vida democrática de una manera diferente. En la Constitución del 88 Brasil es producto de una combinación entre el fracaso de la dictadura militar, cosa que hemos tenido también nosotros, pero al mismo tiempo el surgimiento de movimientos de expresión ciudadana organizada muy fuertes. Y el convencimiento a partir de un cierto punto también del sector empresarial de que la apuesta autoritaria no era una apuesta válida. La apuesta por la democracia era la única vía para sacar a Brasil hacia el progreso, ¿okay? Y entonces este convencimiento social, digamos, de toda la sociedad, de que la democracia es el proyecto, llevó a que Brasil tuviera, y continúa teniendo, los dolores de parto que nosotros tenemos, pero con un norte muy claro. Y este norte orienta la acción de todos los actores sociales. Bien, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a tocar
Esta falta de voluntad política viene también del Estado, es evidente que también el Estado como tal no, y el presidente como líder no necesariamente ha ocupado un puesto de liderazgo, ejerciendo ese liderazgo que le es propio a un presidente y que está perfectamente marcado en la Constitución. Él debe liderar, dice la unión del pueblo. ¿En qué falló? Vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos en el corto plazo. Este oeste no se vaya. Estamos presentando